Muy buenos días, arranca la semana y arranca también un nuevo episodio de Por delante de la obra. Soy Raúl Molina, arquitecto técnico y jefe de obra con más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos de todo tipo, y este es el podcast que a mí me hubiera encantado escuchar cuando empecé en obra. Aquí no vas a encontrar teoría, ni lo que lees en un manual, ni lo que ves en YouTube. Lo que vas a escuchar son consejos y experiencias reales, nacidos de más de 2 décadas pisando barro en obras, enfrentándome a problemas de verdad, aprendiendo de mis propios errores y también de muchos profesionales con los que me he encontrado en todos estos años. Cada lunes voy a estar aquí contigo para darte ese empujón que todos necesitamos al empezar la semana y ayudarte a siempre ir por delante de la obra, anticipando problemas, controlando costes y ganando tiempo, dinero y tranquilidad. Porque en obra lo sabemos bien, los lunes siempre llegan con prisas, con imprevistos y con marrones de la semana anterior, y la diferencia entre perder el control o llevar la obra firme está en una sola cosa: ir siempre un paso por delante. Y ahora os quiero dejar con mis colaboradores virtuales. Les he preparado este tema para que te lo cuenten con detalle. Si eres jefe de obra y sientes que no te da la vida, este episodio te va a cambiar la manera de trabajar. Porque no existe la obra perfecta. Existe el jefe de obra con método o el jefe de obra que va apagando fuegos. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que seguro resuene a muchos en el sector de la construcción. Esa sensación de agobio, de que no me da la vida. Sí, esa frase es casi un clásico, ¿verdad? Totalmente. Pues vamos a analizarlo a fondo. Queremos desgranar las estrategias que propone para pasar de ese estrés y esa improvisación constante a tener un control real de la obra. Y ojo que el material empieza fuerte, con una afirmación que da que pensar. El 80% del agobio de una obra se decide antes de empezarla. Es potente, sí, y apunta directamente a la preparación. Exacto. Vamos a ver qué significa eso y cómo llevarlo a la práctica. Pues sí, porque esa frase ya te dice mucho. Sugiere que gran parte del problema no está tanto en el día a día frenético, sino en cómo hemos llegado a él. O sea, en una preparación que quizás no fue la adecuada. Falta de preparación, entonces. O falta de método en esa preparación. Es que no te dice trabaja más horas, te dice aplica un sistema. Un método, vale. Eso es. Y hoy, pues, vamos a intentar desmenuzar esos pasos prácticos que describe, para ver cómo pasar de ir a remolque, de reaccionar, a llevar las riendas, a ser proactivo. Ahí está el cambio, ¿no? Pues empecemos por el principio. Por esa fase previa, lo marca casi todo. Habla de 3 cosas: dominar el estudio de la obra, planificar con criterio propio y anticipar contrataciones y pedidos. Parece que la base es no poner un pie en la obra sin haber hecho bien los deberes. Exactamente. Construir una base sólida antes de que empiecen las máquinas a moverse de verdad. Y no vale con echarle un vistazo rápido al presupuesto, ¿eh? No, claro. Insiste mucho en un análisis técnico económico, profundo. A ver, ¿qué significa eso? Pues leerse el contrato de pe a pa. Entero. Entero. Plazos, sí, pero también penalizaciones, condiciones de pago exactas, cómo se van a medir esas partidas dudosas que siempre hay. Si hay revisión de precios, ¿qué seguros hay que tener? Es casi, como dices tú, hacerle una autopsia al contrato. Una autopsia. Ya indica el nivel de detalle. Y supongo que no se queda ahí, ¿no? ¿En el papel del contrato? No, claro, va más allá. Pide identificar las partidas críticas, esas que huelen a problemas, ¿sabes? Las que tienen más riesgo de irse de coste o de plazo, o esas que dependen de un tercero que, bueno, no siempre controlas. Las típicas, sí. Y algo que me parece fundamental y que menciona: calcular los rendimientos reales, no los teóricos que vienen en un libro o en una base de precios genérica. Importante eso. Importantísimo. Los rendimientos que consiguen tus equipos, los de tu empresa o las subcontratas con las que trabajas habitualmente. Ese baño de realidad es clave para saber dónde vas a ganar dinero y dónde hay más riesgo de perderlo. Entiendo. Es como ajustar las expectativas a tu realidad, a la de tu obra y tu equipo. ¿Y cómo se conecta esto con la planificación? Porque el material critica eso de usar sin más el planning que te da el cliente o la dirección facultativa. Bueno, critica usarlo como único planning,
A ver, esos planes suelen reflejar más bien los deseos del cliente o las fases generales del proyecto, pero no siempre coinciden con la estrategia óptima de ejecución para la constructora, con sus propios medios, sus subcontratas. Claro, cada uno tiene su forma de trabajar. Exacto. Por eso, la recomendación es clara. Crea un planning propio. Y da un poco igual la herramienta, ¿eh? Puede ser MS Project si lo manejas, o Excel, o Gantt Project. Lo importante es que sea tu hoja de ruta interna. Tu mapa. Tu mapa, sí, donde marques los hitos clave, estructura, cerramientos, instalaciones importantes, acabados, cuándo hay que hacer pruebas, la entrega final, descomponer la obra en fases lógicas, con sus dependencias, que va antes y que después, y asociar cada fase a quién la va a hacer y qué materiales necesita. Pero, claro, un planning. Se puede quedar viejo en una semana si la obra se tuerce un poco. Ahí está la clave. La actualización semanal. Imprescindible. Un planning no es un papel bonito para colgar en la pared o para archivarlo y sacarlo al final para justificar por qué vas tarde. Ya. Tiene que ser una herramienta viva, dinámica, que la revises cada semana para ver dónde estás realmente, qué toca hacer la semana que viene y, sobre todo, para anticipar problemas. Si ves que una tarea se retrasa, ¿cómo afecta a lo que viene detrás? Hay que mover recursos, tengo que llamar a la subcontrata X para que empiece antes o después. Es usarlo para mirar hacia adelante, no solo hacia atrás. Exacto. Ese planning vivo es lo que te permite pasar de ir apagando fuegos a intentar prevenirlos. Y esa misma idea de anticipar, imagino que se aplica de lleno a las contrataciones y los pedidos, ¿no? Es uno de los puntos donde más tiempo y dinero y control se pierden. Si contratas tarde a un oficio clave, la estructura, la albañilería, las instalaciones, la fachada, las carpinterías, casi siempre significa que tienes menos fuerza para negociar el precio y, peor aún, te cargas el plazo. Es un riesgo enorme. Y la recomendación ahí es... Concreta. Cerrar estos contratos importantes con un mínimo de un mes de antelación antes de que tengan que empezar en obra. Y no vale un contrato cualquiera, ¿eh? Debe incluir un cronograma claro de cuándo tienen que ejecutar y cuándo suministrar. Y si puede ser, con penalizaciones si no cumplen. Un mes de antelación para los oficios. Y los materiales. Porque hay cosas que tardan una eternidad en fabricarse. Exacto. Para esos materiales de fabricación larga, equipos especiales, carpinterías a medida, algunos revestimientos específicos, la sugerencia es todavía más, digamos, radical. Asegurar esos pedidos en la primera semana de obra. Primera semana. Sí, para no pillarte los dedos. Y luego no basta con hacer el pedido y olvidarte. Hay que hacer un seguimiento semanal del estado de todos los pedidos importantes. Está confirmado por el proveedor, está ya en producción, lo han enviado, ha llegado a la obra. Cuando los pedidos llegan a tiempo, la obra fluye, si no, todo se atasca. Claro, es que un material que no llega te para todo lo que viene detrás. Exacto. Por eso, toda esta fase de preparación, el estudio a fondo, la planificación propia y actualizada y la anticipación en compras y contratos te da esa media obra ganada antes incluso de empezar a excavar. Media obra ganada antes de empezar. Suena bien. Queda claro que poner buenos cimientos en la gestión es vital para no acabar ahogado después. Pero, bueno, inevitablemente llega el día a día, la ejecución, que también tiene lo suyo. ¿Cómo mantener el control cuando ya estás metido en faena? Habla de controlar el día a día sin perder la visión global, llevar un control económico continuo y gestionar la información de forma eficiente. Así es. Una vez que has puesto esas bases, el reto es navegar el día a día sin que la urgencia te coma, sin perder de vista los objetivos a medio plazo y, muy importante, el dinero. El peligro real es convertirte en eso que decías antes, un apagafuegos constante. Que solo reacciona a lo último que ha pasado. Eso es. Y para evitarlo, propone establecer rutinas y sistemas de control muy concretos. Por ejemplo, dedicar la primera hora del día sí o sí a repasar con el encargado cómo fue ayer, qué incidencias hubo, qué vamos a hacer hoy. Fijar los objetivos claros de la jornada. Y tiempo para pensar un poco más allá, para la planificación, el control económico. Porque si no lo reservas, las llamadas, los problemas, se lo comen todo. Justo. Por eso sugiere reservar una hora fija al día. Idealmente, una hora sin interrupciones,
móvil en silencio, puerta cerrada si hace falta, para dedicarla a la planificación a corto y medio plazo y al control económico. ¿Una hora blindada? Algo así. Y para que esto funcione, es vital centralizar la información. Que los partes diarios, las fotos del avance, las mediciones que se van haciendo, el registro de incidencias, que todo vaya a un sitio único y accesible. Lo que sea, pero que esté todo junto. Para no volverse loco buscando papeles o correos. Exacto. Y que permita tener una visión rápida y clara de cómo va la obra de verdad. También recomienda hacer reuniones semanales de coordinación, cortas y al grano, con los oficios principales y los proveedores clave que estén en obra. Suena muy organizado, sí. Pero imagino que requiere disciplina para priorizar, porque problemas pequeños surgen a cientos. No puedes atender a todo. Atender cada llamada al segundo, ni resolver cada pequeña pega al instante. Hay que saber qué es lo que de verdad afecta a la producción o a la economía de la obra y centrar ahí tus esfuerzos. La idea es estructurar tú el día no se te coma a ti. Que el día no se te coma, me gusta. Y eso conecta directamente con el control económico. El material advierte mucho contra esa tentación de dejarlo para cuando tenga tiempo, un tiempo que nunca llega. Es un error súper clásico, sobre todo cuando se empieza. El control económico no puede ser una cosa que haces de vez en cuando te acuerdas. Tiene que ser sistemático. Tan frecuente. ¿Semanal? ¿Qué revisar cada semana? Pues como mínimo, la certificación que preveías hacer frente a la que realmente has ejecutado. Los gastos que ya tienes comprometidos, pedidos hechos, contratos firmados, comparados con tu presupuesto para esas partidas. Analizar por qué hay desviaciones, si las hay. Y, fundamental, mantener actualizada la previsión de coste final, la PCF. O sea, tu mejor estimación de cuánto te va a costar la obra al final de todo. ¿Y la clave de hacerlo semanalmente es? La rapidez de reacción. Exacto. Es que si detectas un desvío hoy, cuando es pequeño, tienes margen para actuar. Puedes intentar renegociar algo con un proveedor, buscar una solución técnica alternativa más barata, apretar un poco más los rendimientos de ese equipo o ajustar otras partidas que vienen después para compensar. Claro. Pero si esperas a final de mes, o peor, al final del trimestre, el agujero puede ser ya tan grande que no haya manera de taparlo. Si no llevas tú el control económico, lo llevará el proveedor, y siempre será a su favor. Qué buena esa. Es que es así. Dominar el control económico es lo que te permite dormir tranquilo. El que no lo lleva vive en un sobresalto constante. Dormir tranquilo gracias al control. Un buen objetivo, desde luego. Y para mantener ese control, tanto de plazos como de costes, la gestión de la información parece ser otro pilar clave. El caos de papeles, correos perdidos, planos obsoletos, es otro sumidero de tiempo y fuente de errores tremenda. Sin duda alguna. El exceso de información o la información desorganizada genera un caos mental terrible y dificulta mucho tomar decisiones rápidas y correctas. La propuesta aquí es simple, pero muy efectiva. Orden. Orden. Usar una estructura de carpetas estándar, siempre la misma, ya sea digital o física, para toda la documentación, organizada por fases, por oficios, por tipo de documento, como mejor te funcione, pero que sea consistente. Crear fichas resumen por cada subcontrata o proveedor importante con los datos clave a mano. Contacto, qué hacen exactamente, fechas importantes, cuánto cuesta. Tenerlo todo localizado. Registrar por escrito todas las órdenes importantes, los acuerdos, los cambios. Da igual si es un correo electrónico, un acta sencilla de una reunión, una anotación en un libro de órdenes, lo que sea. Pero nada de fiarse de la memoria o de conversaciones de pasillo. La memoria no sirve en obra. Una frase un poco lapidaria, pero muy cierta. Las conversaciones se las lleva el viento. Y luego vienen los «yo entendí», «tú dijiste». Lo que está escrito permanece. Clarifica las responsabilidades. Este orden documental no es burocracia por burocracia, ¿eh? Es una herramienta de control. Te ayuda a saber qué se ha pedido, qué se ha acordado, quién tiene que hacer qué y para cuándo. Entendido. Entonces ya tenemos la base sólida de la preparación y las herramientas para controlar el día a día. Pero claro, un jefe de obra no es un superhéroe solitario ni una máquina. Parece centrarse en cómo escalar el impacto y hacerlo sostenible en el tiempo. Habla de delegar eficazmente, de cuidar la propia energía, de usar la tecnología como apoyo y finalmente de crear un sistema propio que puedas repetir. Exacto.
Por muy bien que planifiques y controles, si intentas hacerlo absolutamente todo tú, el sistema revienta. El valor principal de un jefe de obra no está en supervisar cada metro de bordillo que se coloca, está en la gestión estratégica. Planificar, controlar los números, tomar decisiones importantes. Lo macro, digamos. Eso es. Y para poder centrarte en eso, necesitas delegar lo operativo. Y ahí entra la delegación eficaz. Porque no es solo quitarse trabajo de encima, ¿no? Lo que se suele llamar pasar marrones. No, claro, para nada. Implica, primero, definir muy bien los roles dentro de tu equipo de obra. ¿Qué hace el encargado? ¿Qué hace el administrativo? Si tienes un técnico de apoyo, ¿qué hace? Asignar responsabilidades concretas. Por ejemplo, el control diario de la producción o la gestión directa de ciertos oficios puede ser tarea del encargado. Vale. Luego, crear protocolos claros de comunicación. Cómo te tienen que pasar la información, cómo se dan los partes diarios, cómo se reporta una incidencia. Invertir tiempo en formar a tu equipo, en que entiendan por qué haces las cosas de una manera, la lógica que hay detrás, que entiendan cómo piensas. Que comprendan tu método. Exacto. Y, fundamental, confiar en ellos, darles autonomía. Pero ojo, confianza no significa abandono. Hay que verificar periódicamente que las cosas van como tienen que ir. Un buen jefe de obra no hace más cosas, hace que más cosas se hagan bien. Hacer que más cosas se hagan bien. A través del equipo. Me gusta. Y eso, lógicamente, libera tiempo y energía mental, que conecta con el punto de cuidar el tiempo personal y la propia energía. El agotamiento es un riesgo muy real en esta profesión, ¿verdad? Un riesgo enorme y con consecuencias directas en la calidad de tu trabajo y en tus decisiones. El cansancio acumulado te lleva a cometer errores tontos, a perder la perspectiva, a crisparte. Una técnica útil que sugiere es la de descargar la cabeza antes de irte a casa. O sea, dedicar 5 minutos a anotar los temas pendientes, las preocupaciones para el día siguiente, para sacarlos de la cabeza y no llevártelos a rumiar. Dejarlo en la oficina. Eso. Y aprender a decir, esto puede esperar a mañana sin sentirte culpable. Priorizar lo realmente importante y urgente de verdad. Al final, si delegas bien y priorizas bien, no solo ganas tiempo, sino que liberas espacio mental para pensar estratégicamente, no solo para hacer cosas. La idea clave que repite es, el jefe de obra no necesita más horas, necesita horas útiles. Horas útiles, no simplemente más horas. Me quedo con eso. Y supongo que la tecnología puede ayudar a conseguir esas horas útiles, ¿no? Pero con un matiz importante que me parece acertado. La tecnología como una herramienta para simplificar y ahorrar tiempo, no como una fuente más de complejidad. No se trata de usar 50 aplicaciones distintas porque sí, Claro. sino de elegir las adecuadas para cada necesidad concreta. Software de planificación, pues tipo MS Project, o alternativas libres como Gantt Project o colaborativas como Smartsheet. Herramientas para gestionar tareas y comunicación del día a día como Trello, Notion, Asana, pueden servir. Un buen manejo de Excel o software específico como Presto para el control económico o incluso Power BI para visualizar datos. Y usar herramientas de comunicación instantánea como WhatsApp, pero de forma profesional y organizada. Grupos por tema, no mezclar todo. El principio que guía esto es: digitaliza lo justo para ganar tiempo, no para complicarte más la vida. Digitalizar lo justo. Buscar el equilibrio. Y todo esto que hemos ido viendo, la planificación detallada, el control constante, la delegación inteligente, el uso sensato de la tecnología, parece que converge en la última idea clave. Crear un sistema de obra propio y repetible. Es como la culminación del método. Yo creo que sí, es como cerrar el círculo. El mayor desgaste a largo plazo para un jefe de obra viene muchas veces de esa sensación de que cada obra nueva es empezar de cero, es reinventar la rueda constantemente. Sí, es agotador eso. Pues la propuesta es justo la contraria. Sistematiza tu propia forma de trabajar. Documenta tus procesos. ¿Cómo estudias tú un proyecto? ¿Qué pasos sigues? ¿Cómo haces tu planning base? ¿Cómo seleccionas y contratas a las subcontratas? ¿Cómo haces el seguimiento económico semanal? Crea tus propias plantillas que te funcionen bien, de planning, de control de costes, checklist de calidad. Reutilizar lo que funciona. Refina ese sistema con lo que aprendes en cada obra. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué falló? ¿Cómo puedo mejorarlo para la próxima? El objetivo final es que
cada nuevo proyecto te requiera menos esfuerzo inicial para ponerlo bajo control, porque ya partes de un método que es tuyo, que has probado y que has ido puliendo. Es la forma de dejar de depender del caos y empezar a dominarlo. Dominar el caos a través de un método personal, probado y refinado. La verdad es que es un cambio de perspectiva total. Si recapitulamos un poco, hemos ido desde la importancia crítica de la preparación, estudio, planificación, anticipación, hasta las claves para mantener el control durante la ejecución, control diario, económico, gestión de la información. Y finalmente, hemos visto cómo multiplicar el impacto y hacerlo sostenible, delegación, cuidar la energía, tecnología útil y crear un sistema propio. El mensaje central del material parece inequívoco. La solución al no me da la vida no pasa por echar más horas, sino por aplicar un método. Precisamente. Lo que se describe en el fondo es una transición. Pasar de ser un profesional que va a remolque, reactivo, que vive apagando fuegos, a ser un gestor proactivo, estratégico, alguien que dirige la obra basándose en un sistema, que anticipa problemas en lugar de sufrirlos y que mantiene bajo control las variables clave, el plazo, el coste y la calidad. Requiere disciplina, claro, no es magia, pero el resultado es una gestión mucho más serena y sobre todo más eficaz. Queda bastante claro, sí. El camino propuesto para el jefe de obra no pasa por correr más rápido en la rueda del hámster, sino por bajarse, mirar la rueda y aplicar método, anticipación y control de forma sistemática. Sin duda. Y esto, fíjate, abre una reflexión interesante cuando un jefe de obra consigue de verdad implementar este tipo de método y pasa de simplemente sobrevivir a la obra a dirigirla estratégicamente desde el principio. ¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo? No solo en su propio estrés o bienestar, que también, sino en la calidad final de las construcciones que entrega y en la propia evolución de su carrera profesional. Una pregunta potente para reflexionar, desde luego. Y con ella cerramos esta exploración en profundidad. Gracias por acompañarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy de Por delante de la obra. Espero que este episodio te haga pensar. El no me da la vida no se arregla con más horas ni apagando fuegos. Se arregla con un sistema propio. Si aún no lo tienes, empieza a construirlo hoy. Si este episodio te ha sido útil, suscríbete ya mismo al podcast para no perderte el próximo lunes y compártelo con ese jefe de obra, ese jefe de producción o cualquier profesional de la construcción al que le pueda venir bien. Y recuerda, si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en mis redes sociales. Porque en obra, el que va por delante, gana. Te deseo una gran semana. Nos escuchamos el próximo lunes.